Saludos jóvenes, seguimos con nuestras clases de redes. En esta oportunidad seguimos en el tema de direccionamiento IP y ya estamos en el último capítulo de este tema, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a tocar aquí? Vamos a tocar el punto de subnetting utilizando VLCM, ¿ya? Es la forma de realizar el subneteo más complicadita de todas las anteriores, ¿no? En el anterior video hemos visto con FLCM, ¿no? Cómo realizar el subneteo utilizando tamaños de redes estándar, ¿no? Para todas las subredes utilizamos el mismo tamaño. Agarramos la que requiere más host y ese es el tamaño que vamos a definir para todas nuestras subredes. En este caso, VLCM tiene la longitud de máscara variable, lo que nos va a permitir subdividir nuestras redes y adecuar la cantidad de host, de bits para subred y para host en base a los requerimientos de cada una de las subredes, ¿ya? Entonces, habíamos visto en el análisis de requerimiento que se tenía que determinar cuántas direcciones IP necesita cada subred, cuántas subredes obviamente también necesitamos, y por último, qué tamaños de subred se va a utilizar y si siempre va a ser el mismo. Como ya habíamos visto anteriormente, bueno, aquí estoy poniendo un ejemplo, se requieren 8 subredes, por ejemplo, en alguna organización, ¿ya? La subred 1 requiere 200 hosts, la subred 2 requiere 100, al igual que la subred 3. La 4 requiere 50 hosts, la 5 requiere 10 y existen 3 subredes que solamente me van a servir para interconectar de punto a punto, ¿ya? Dispositivos, en este caso se trata de routers, ¿ya? Entonces, esta es la arquitectura de red que los requerimientos de redes o de subredes que nosotros tenemos en una organización. Por ejemplo, esto pudiera tratarse de la universidad. Imaginen ustedes, por ejemplo, que la subred 1 va a pertenecer al laboratorio más grande. La subred 2 y 3 pueden pertenecer, por ejemplo, a los laboratorios de gabinete de sistemas y de gabinete de contaduría. La subred 4, por ejemplo, pudiera pertenecer a la carrera laboratorio de la carrera de ingeniería agropecuaria. La 5 a la parte administrativa, ¿ya? Y estas conexiones de punto a punto, por ejemplo, serían para interconectar los routers de agropecuaria con el campus. Del campus pudiéramos tener 2 routers y uno en agropecuaria, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el de agropecuaria con el router 1 del campus, el router 1 del campus con el router 2 y del router 2 con agropecuaria también, ¿no? Podemos tener esta arquitectura de 3 routers, ¿no? Enlazados, y alguno de ellos sería el que acceda a internet y nos permite interconectarnos, ¿ya? Este es un ejemplo que por lo general es el que se nos presenta en las organizaciones. Ahora, la primera alternativa es aplicar lo que ya hemos visto hasta el momento, ¿no? FLCM, tamaño fijo de la longitud de la submáscara, ¿ya? Entonces, tamaño fijo de la longitud de la máscara de subred. ¿Qué es lo que hacíamos en ese caso y en lo que hemos venido haciendo hasta el momento? Se dimensiona la subred más grande. En este caso tomamos la subred 1, aquí ya está ordenado, con 8 bits, tenemos 2 a la 8 menos 2 IPs de host, ¿no? Tendríamos 254 IPs para host. Con eso cubrimos la subred 1. Y para todas las demás, aplicamos la misma configuración. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el primer caso necesitamos 200 IPs, y tenemos 254, nos sobran 54, ¿ya? Puede darse por bueno porque es la asignación más óptima, ¿no? Si le doy 7 bits, yo tendría la mitad de 256 es 128 menos 2,
26, ¿no? Entonces, en este caso no me alcanzaría para cubrir los 200 IPs. En este caso, entonces, es lo óptimo utilizar 8 bits, estamos con 54 IPs. Ahora, en el caso de la subred 2, necesitamos 100, ¿ya? Y tenemos 254, nos sobran 154, igual que en la subred 3. En la 4 es mucho más la cantidad de IPs de host que se desperdician, porque necesitamos 50 y estamos utilizando o asignando 254, ¿no? Entonces ahí tenemos 204 que sobran. En la subred 5 con 10 hosts, mucho más, ¿no? 244. Y en las 6, 7 y 8 nos sobrarían 252 IPs en cada una de estas subredes. Entonces, imagínense ustedes, sumen la cantidad de IPs que se están desperdiciando y es una cantidad sumamente elevada, ¿ya? Entonces, no es lo más óptimo realizar. Bueno, en algunos casos lo podemos aplicar, pero no sería la forma más óptima de realizar la configuración de nuestras subredes. Ahora, la segunda alternativa es VLCM, ¿no? El tamaño de la máscara variable, de la máscara de subred. ¿Ya? Se dimensiona cada red a su medida. Por ejemplo, para cada una de estas subredes, para la 2, para la subred 1 utilizamos los 8 bits. Para la 2 utilizamos 7. ¿Ya? Con lo que tendríamos 126 IPs disponibles para host. Para la de 50 utilizamos 6 bits y tenemos 62. Para la de 10 host utilizamos 4 bits y tenemos 14. ¿Ya? Y para las 6, 7 y 8 que necesitamos 2 hosts, utilizamos 2 bits y tenemos 2 IPs en cada subred. No desperdiciamos absolutamente nada. Entonces acá el dimensionamiento es mucho más óptimo. Nosotros veamos cuántos IPs se desperdician. Aquí 54. No se puede reducir a más, ¿no? Porque bajamos un bit y ya no nos alcanza para los 200. Acá tenemos 26 que nos sobran, ¿no? Está dentro del marco de lo razonable. Porque si bajo a 6, no me alcanzaría para cubrir con los 100 hosts, ¿no? Entonces aquí tenemos 26 también. Acá 12, ¿no? Con 6 bits para 50 hosts, con 4 bits para 2 hosts y con 2 bits para 2 hosts. En este caso no nos sobra ni un IP, no estamos desperdiciando absolutamente nada. Entonces, con esta configuración conseguimos lo óptimo, ¿ya? Y además de que en la mayor parte de los casos tenemos una cantidad razonable de IPs que nos sobran, que nos va a permitir el escalamiento de la subred. Esto quiere decir de que puede crecer un margen razonable cada una de estas subredes sin alterar nuestra configuración, ¿ya? Entonces, esta vendría a ser la configuración o el diseño de subredes más eficiente y más adecuado para poder implementar. Ahora, ¿cuáles son? Haciendo un resumen, nosotros tenemos dos modelos, el classful y el classless, ¿ya? El classful ya no se usa, era el modelo antiguo. En esta etapa en la que casi todas las direcciones, o mejor dicho, todas las direcciones de los equipos que se conectaban a internet eran IP públicas, ¿no? Esto ya ha quedado en el pasado, ya no se utiliza de esta manera. En la actualidad se utiliza classless, ¿ya? Y dentro de classless tenemos estas dos opciones que podemos utilizar para el subneteo, ¿no? Para la configuración de subredes al interior de nuestra organización. Podemos hacerlo con FLCM, que es lo que hemos hecho hasta acá en los anteriores ejercicios, o con VLCM, ¿no? En FLCM todas las subredes tienen el mismo tamaño. Y con VLCM, cada subred tiene un tamaño a medida de los hosts que vaya a necesitar para que se conecten a cada una de estas subredes. Ahora, las ventajas de VLCM.
El direccionamiento es eficiente, ¿no? No existe desperdicio considerable de direcciones IPs para host. El diseño es más flexible, ¿ya? Porque no es tan rígido de que vamos a configurar las subredes todas del mismo tamaño, ¿ya? Redes más pequeñas, se tienen redes más pequeñas y adecuadas a cada una de las necesidades que se tienen en las subredes. Esto obviamente va a influir en el rendimiento, porque al momento de realizar el envío de paquetes y demás entre subredes, es más óptimo si el tamaño es dimensionado de acuerdo a la cantidad de hosts que se conectan a la subred. Y obviamente también esto influye en la seguridad. Y otro concepto importante que es la sumarización de rutas, es un concepto un poco más avanzado, pero no es caso explicarlo acá, pero simplemente por mencionarlo, VLCM permite la sumarización de rutas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? A la hora de diseñar es más complicado, y ya van a verlo ustedes con los ejercicios que vamos a realizar a continuación, es más... requiere un poco más de cuidado y de análisis el diseño, ¿ya? Y obviamente, pero si dominamos los conceptos que ya hemos venido abordando hasta acá y la práctica, tenemos la idea en la lógica de cómo realizar las diferentes operaciones que hemos venido haciendo hasta este momento, no nos va a ser complicado realizar este tipo de diseño. Y una posible consecuencia es de que puede existir posible solapamiento. Esto en caso de que el diseño esté equivocado, ¿ya? Vayamos a diseñar mal nuestras subredes. ¿Qué es solapamiento? Que una subred pueda tener la misma dirección IP que otra, una o varias, ¿ya? Eso es solapar. Que una subred pueda llegar a tener IPs repetidos con otra subred. Eso es solapamiento, ¿ya? Y si nosotros tenemos un mal diseño, esta es una posible consecuencia. Pero si el diseño está bien hecho, no vamos a presentar nosotros este problema. Bueno, ahora, simplemente para analizar, ¿ya? Y para que poder empezar a realizar el proceso de VLCM, supongamos, vamos a analizar lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una dirección asignada a nuestra organización, que es la 192.168.00/24. Esta dirección, ¿no? Es una dirección de clase B y en total con los 8 bits, no tenemos aquí 1, 2, 3, 8 octetos que forman parte de la máscara de red y uno solo, perdón, de la máscara de red y uno solo que va a pertenecer a host, ¿no? Entonces, con 8 bits nosotros tenemos 256 IPs. De esos 256 de esta red, 2 son para el dirección de la red, uno y otro para el dirección de broadcast, lo que me deja 254 direcciones para host. Pero aquí yo he puesto IPs totales, ¿no? Incluyendo el IP de la red y el IP de broadcast. Ahora, si esta dirección yo la segmento en 2 con un /25, ¿no? Entonces se generan 2 subredes con /25. La primera que va a ser la 192.168.00/25 y la 192.168.0.128. ¿Cómo sé que es el 128? Pues tendría que aplicar el magic number para poder identificar cuánto tengo que sumar. Pero acá lo que yo quiero que se den cuenta es lo siguiente. Si yo cambio de una máscara a otra inmediatamente superior, prácticamente se divide en 2 la red que nosotros tenemos originalmente, ¿no? De /24 a /25 se divide en 2. Y cada una de estas subredes va a tener la mitad de IPs. Aquí tenemos total 256 IPs, aquí tenemos 128 y 128, ¿ya? De estos, obviamente, en cada subred va a ser -2 para host. ¿Por qué? Hay el IP de la subred y el IP de broadcast.
Todos los demás son IPs para host. Ahora, ¿qué pasa si dividimos otra vez con una máscara barra 26? En lugar de tener 2, pasa a tener 4, ¿no? Cada una de estas subredes de barra 25 se divide en otras 2. Y los IPs que tiene cada subred, bueno, aquí de 128 que tenía con barra 25, pasa a 64 con barra 26. Ahora, si se fijan ustedes, mire aquí, el IP coincide con el primero. Para el segundo, sumo el magic number, que en este caso es 64. Aquí era 128, aquí es 64, el magic number con el barra 26. ¿No? Entonces aquí sería 0,64 más 64, 128 más 64, 192. Cada subred tiene 64 IPs, incluyendo la dirección de subred y de broadcast. Puedo pasar a una más. Cada una de estas se va a dividir en otras 2 con barra 27. Ya no tendríamos 4, tendríamos 8. El magic number ya no es 64, sino es 32. Las subredes entonces van aumentándose de 32 en 32. ¿Ya? Y cada una va a tener la mitad de lo anterior. De 64 pasa a 32 IPs. ¿Ya? Pero aquí se incluye el IP de la dirección de subred y de broadcast. En total, aquí para host habrían 30 IPs en cada una de estas subredes. Y si vamos a barra 28, de nuevo, ya no tenemos 8, se dividen otra vez en 2 y tendríamos 16. Cada una con la mitad de IPs de lo anterior. Aquí teníamos 32, aquí tenemos 16, con barra 28. Y el magic number de 32 baja a 16. Entonces aquí, para cada subred, vamos sumando 16 hasta llegar al 240, porque sumándole 16 serían los 256. ¿Ya? Entonces, esa lógica quiero que capten, chicos, ¿no? Tengo un IP original. Aumento la máscara en un bit, se parte en 2. Aumento otro bit más, otra multiplicación por 2. Otro bit más y se duplica, ¿no? En cada incremento de un bit a la máscara de subred, se multiplica por 2 la cantidad de redes que nosotros, de subredes, perdón, que nosotros podemos utilizar. Ahora, vamos a realizar lo siguiente, ¿ya? El anterior lo hemos hecho bit a bit. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, pasar de un barra 24 directo al barra 27? ¿Cómo calculo cuántas subredes voy a tener? ¿No? Resto 27 menos 24, que es 3, y cálculo 2 elevado a ese número que he encontrado. Entonces, pasando de barra 24 a barra 27, vamos a tener 8 subredes. Y es lógico, ¿no? Con 24 tenemos una, con 25 tendríamos 2, con 26 tendríamos 4 y con 27 tendríamos 8 subredes. Cada una de estas va a tener 32 IPs. ¿Cómo calculo esto? Bueno, tengo que utilizar el magic number o caso contrario. 256, ¿no ve? Para barra 25 divido entre 2, 128. Para barra 26, 128 entre 2, 64. Y para barra 27 me quedan los 32 IPs totales, ¿no? Considerando dirección de red y dirección de broadcast. Ahora, ¿cómo determino estos valores acá que yo tengo que incrementar? En este caso es fácil porque coincide con este 32. Pero ¿cómo calculo el magic number? 256 menos el valor del octeto especial de la máscara de red. ¿Cómo calculo el octeto especial? Pongo la máscara barra 27, en este caso en binario. Selecciono el octeto especial, que en este caso es el último. Y este valor lo convierto a binario, ¿no? Que en este caso es 224. 256 menos 224, ahí tenemos el 32, que es el magic number. Entonces acá la dirección IP de cada subred acá sería
0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Para comprobar que he sumado bien, más 32 aquí me da 256. No hay 256, ¿no ve? De nuevo se vuelve 0 y aquí tendría que ser 1, ¿no? Entonces, de esa manera, a la última subred le sumo el magic number y me tiene que avanzar hasta 256, lo cual es un número improbable en una dirección IP. ¿Ya? Entonces, esto también quiero que lo tengan claro, cómo pasar de una máscara a otra, no necesariamente incrementando un bit, sino puede ser 2, 3, 4 y 5. Esto nos va a servir para poder aplicar el VLCM también de manera directa. Ahora, con este ejercicio vamos a aprender cómo aplicar VLCM. ¿Ya? Tenemos la dirección IP asignada 192.168.00/24. Ahora lo que me pide es obtener direccionamiento para estas subredes. Tengo que tener subred 160, la 260, la 330, la 430, la 510 y la 610. Eso es el requerimiento que se tiene en cada una de las subredes. Lo primero que yo tengo que hacer es ordenar de mayor a menor. Aquí ya está ordenadito, pero yo tengo que ordenar las redes que requieren más, las coloco primero, y las que requieren menos host las coloco al último. Este ordenamiento siempre lo tengo que hacer antes de empezar a aplicar VLCM. Entonces, ¿cómo empezamos con VLCM? Empezamos asignando direccionamiento para la subred mayor y seguimos en orden de tamaño. Empecemos con nuestra red. Primera subred que tenemos que asignar es la subred 1, que requiere 60. Veamos la red que nos han asignado. Es 192.168.00/24. Con 8 bits de host podemos tener 254 hosts, ¿no? 2 a la octava menos los dos hosts, los dos IPs que son el de red y el de broadcast. 254 hosts utilizar para esta subred de 60 es mucho, ¿no? Entonces no lo usamos. Demasiados hosts. Partimos en 2 con la máscara /25, ¿ya? Y acá usamos el magic number, ¿no? Tendremos que calcular el magic number de /25, que es el 128. Fraccionamos en estas dos subredes utilizando la forma que habíamos visto en la anterior diapositiva, utilizando el magic number, ¿no? Tenemos dos subredes. Ahora veamos, con 126 ¿me basta para los 60? Sí, me basta, ¿no? Pero es demasiado. Demasiados hosts, no voy a utilizar ninguna de estas dos subredes. Yo requiero 60 y aquí tengo más del doble. Si yo tengo más del doble, ya es un claro indicio de que tengo que seguir incrementando bits a la máscara de subred. Entonces ahí tenemos demasiados hosts y nos vamos a una máscara /26. Vamos a máscara 26. En cada una de estas subredes tenemos 62 hosts. ¿Cómo calculamos las direcciones de estas subredes? Con el magic number. En este caso de la máscara /26, el magic number es el 64. ¿No? Aquí 0, 64, 128 y 192. Ahora analizaremos. ¿Estos 62 IPs de host que tenemos son suficientes para estos 60? Sí, es lo más óptimo. Entonces, la primera subred le damos la primera que tenemos acá, ¿no? 192.168.00/26 va a ser la asignada a la subred 1. Perfecto. Ahora, para la subred 2 hay que considerar algo. Ya no puede haber solapamiento. ¿Qué quiere decir esto? Esta subred que yo tengo aquí no la puedo utilizar y esta tampoco. Porque si utilizo esa subred,
estaría solapando con el rango de IPs que me va a tener esta subred, ¿no? Se van a repetir IPs. Y lo mismo, esta ya no la puedo seguir fraccionando más. ¿Por qué? Porque va a coincidir los IPs con esta subred que nosotros ya hemos definido aquí. Esta subred, sin hacer más cálculo, va a ir desde la 0 hasta la 63. El 0 que es la de red y la 63 que va a ser de broadcast, ¿no? Y de la 1 a la 62 van a ser mis direcciones de host. Entonces, si yo sigo subneteando, se van a repetir las subredes con esas direcciones que ya tenemos aquí. Igual, este segmento de esta subred se repite aquí. Y este primer segmento de esta subred grande también se repite, ¿no? Entonces quedan inutilizadas esta y esta subred. Y a esta ya no la podemos fraccionar. ¿Ya? Entonces, ya está la primera subred, pasamos a la segunda. La segunda también requiere 60. Esta que tenemos aquí tiene 62. Perfecto, ¿no? Nos calza perfecto y no tenemos que seguir dividiendo. Entonces, asignamos esta subred a la subred 2. Y también marcamos aquí, no podemos ya utilizar todo ese segmento que cubre esta subred, que es la 192.168.064/26. Ya esto inutiliza doblemente, ¿no? A la primera, a esta que tenemos aquí, a esta, y ya no podemos dividir esta subred porque también va a existir el solapamiento respectivo. Pero ya tenemos nuestra subred 1 y nuestra subred 2. Pasamos a la 3. ¿Ya? En la subred 3 nos piden 30 hosts. Acá en la siguiente subred que tenemos disponible tenemos 62. Ahora eso ya nos da un claro indicio de que hay que bajarle la cantidad, ¿no? Subdividiendo, aumentando un bit más a la subred. Entonces, subdividimos y acá nosotros vamos a tener cabalito los 30 hosts, ¿no? Ahora aquí, ¿cómo hacemos para definir cuáles son los IPs de estas subredes? Con el magic number, ¿no? De acá el magic number del /27 es 32, ¿no? 2 más que lo que tenemos aquí en host. Ahora, aquí la primera subred que hemos dividido coincide el IP con el IP de esta subred. Y la segunda hay que aumentarle el magic number, que es 32 más 128, serían los 160. La primera de este segmento coincide con esta, ¿no? Y la segunda, aplicando el magic number, que sería 32 más 192, tenemos los 224. Ahora, estos 30 hosts que tenemos aquí, ¿son suficientes y lo más óptimo para estos 30? Sí. Entonces, ahí tenemos nuestra subred 3. Y marcamos. Ya no podemos usar nada de ese segmento porque se va a solapar con la subred 3. Aquí ya hemos quemado esta subred de aquí, ¿no? La 192.168.0.128/26 ya no la podemos usar. ¿Ya? Esta sí todavía, ¿no? Esta no y no. ¿Ya? Estas sí y estas 3 todavía las podemos seguir utilizando o en su defecto seguirlas dividiendo. Pasamos a la siguiente subred, la 4. También 30 hosts. Aquí cabalito tenemos los 30 hosts. Entonces esta subred la utilizamos para la 4. Esa la asignamos a nuestra subred 4. Y marcamos también, no puede haber solapamiento a ese nivel. ¿Ya? Listo, ya hemos cumplido hasta la 4, vamos a la 5. La 5 necesita 10 hosts, estos 30 son demasiado para los 10, ¿no? Entonces dividimos las dos subredes que nos quedan en otras dos, ¿no? /28, y cada una va a tener 14 hosts, que es lo más óptimo para estos 10, ¿no? Y el magic number acá vendría a ser 16. La primera dirección de subred coincide con la dirección que se está dividiendo, ¿no?
Y la segunda le sumamos los 16 a esta, ¿no? 192 más 16, 208. Más 16, 224, o tomamos de el IP de esta subred que se ha subdividido también, ¿no? Y la última, más 16, tenemos los 240, todas barra 28. Ahora, esta ya es suficiente para estos 10 hosts. Tenemos 14 y aquí hay 10. Entonces, esta primera subred, le asignamos la subred 5. Solapamos, ¿no? Borramos para que no solape, no podemos usar nada de ningún segmento de red que tenga este intervalo, ¿no? Pasamos a la siguiente, que es la subred 6, ¿no? Que es directamente la asignada a la siguiente, porque también son 10 hosts y acá tenemos 14. Y perfecto, con eso nosotros ya hemos conseguido realizar el VLCM para nuestras 6 subredes, cada una de estas subredes, bueno, la mayoría con diferente máscara de subred. Una vez que ya hemos completado de asignar la subred correspondiente a cada una de nuestras subredes, ¿no? ¿Qué hemos asignado? Un IP de subred, o de red, mejor dicho, más su máscara. Entonces, con esta información, acá está copiada, empezamos a elaborar nuestra tablita. Entonces, colocamos los IPs de la red, la primera, 192.168.0.0. La segunda, 0.64. La tercera, 0.128. 0.160, 0.192 y 0.208. Perfecto. Siguiente paso, la máscara de cada una de estas subredes. La primera es barra 26 y al barra 26 le corresponde 255 3 veces punto 192. Eso para la red 1 y para la subred 2. Para la 3 y 4 es barra 27. Ahí tendríamos la terminación 224 y 224. Y para la 5 y la 6 tenemos la máscara barra 28, que convirtiendo es punto 240 y punto 240 el último octeto. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso es el IP de broadcast. Ahora, podemos hacerlo de la siguiente manera. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer el cálculo del IP de broadcast de manera más fácil o más rápida? ¿Ya? ¿Qué hacemos? A esta dirección IP de la red siguiente le restamos 1, ¿no? Entonces aquí tendríamos 192.168.0.63. O caso contrario, ¿qué hacemos? Acá en esta subred el magic number es 64. Entonces a la dirección IP de la red le sumamos 64, el magic number, y le restamos 1. Entonces aquí tendremos 64 más 64, 128. Menos 1, 127. Para la siguiente, podemos 1 menos a este, o el magic number de acá, que es el 32. 32 más 128, 160. Menos 1, 159. Lo mismo aquí. 160 más 32. Menos 1, tenemos 191. Y por último, ¿ya? A estas dos subredes, el magic number es el 16. Entonces, 192 más 16 menos 1. Tendríamos el 207 más 16, 224 menos 1, 223. Ya hemos completado nuestra tablita con red, máscara y broadcast. ¿Ya? Y el rango de host, IPs para host, es desde 1 más del IP de red hasta 1 menos del IP de broadcast. Ojo,
esto se va al último octeto, no al octeto especial ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, un IP más que esto, una unidad más a este IP, es el 192.168.0.1. Uno menos que el 63, el 62. Uno más que el 64, el 65. Uno menos que el 127, el 126. Y así sucesivamente para todas las subredes que nosotros hemos podido identificar. Y listo, ahí termina nuestro trabajo. Ya está nuestro diseño de subredes. En base a estos requerimientos, acá está completa ya nuestra tablita de subneteo utilizando VLC-M. Ese es el objetivo final. Bueno, vamos viendo. Vamos a hacer otro ejercicio. El anterior estaba fácil porque era barra 24, ¿no? Ustedes saben que barra 8, barra 16, barra 24, en la mayor parte de los ejercicios es fácil poder resolverlos. Pero en este caso, veamos el mismo IP, solamente que nos están dando con barra 23. Y esa es la dirección que nosotros tenemos que partir para tener estas subredes. Tenemos 6 subredes. La primera requiere 200, la segunda y la tercera 50, y de la 4 a la 6 requiere 10. ¿Ya? Como ya hemos visto anteriormente, para aplicar VLC-M, la cantidad de host tiene que estar ordenada de mayor a menor. Ahora, cuando tenemos así un IP medio especial, con una máscara que no sea múltiplo de 8, nos conviene hacer lo siguiente. Para esta red nos conviene sacar la máscara de red, el IP de la red, el IP de broadcast y el rango de IPs de host que va a tener. Esto para que nosotros tengamos en mente a la hora de realizar el subneteo y no nos vayamos a estar confundiendo, ¿no? Y sepamos más que todo cuántos IPs de host tiene esto. Por ejemplo, si tiene 1024 totales, 1022 para host, en cada barra, de 23 paso a 24 voy a tener el doble. Voy a tener, perdón, la mitad, aumentando un bit a la máscara de subred, ¿no? Con el barra 24 es bonito hacerlo, lo mismo con el barra 16 o con el barra 8. Pero ahora que tenemos el barra 23, nos conviene realizar estas operaciones, ¿no? Entonces, primero la máscara de red, prefijo barra 23, convertimos a binario, convertimos a decimal y tenemos 255, 255, 254, 0. Entonces, en este caso, este es el procedimiento, ¿no? Anotamos la mascarita de subred, la del IP original, que es 255, 255, 254, 0. ¿Ya? IP de la red. Acá no vale la pena hacer mucho cálculo. ¿Ya? Lo vamos a hacer por formalismo, pero ya sabemos que este IP de red que nos están dando, esta ya va a coincidir con el IP de red de inicio que vamos a tener para nuestra red, ¿no? Si quieren, lo hacemos, ¿no? Colocamos la dirección IP, la máscara, tomamos el segmento que corresponde a host, lo ponemos a 0 y coincide, ¿no? Con la dirección IP que nos están proporcionando. Entonces es la misma, 192.168.0.0 sería nuestra dirección de red, IP de red. Ahora vamos por el broadcast. Para el broadcast vamos a colocar la dirección IP en binario, la máscara de subred y todo lo que corresponda a la máscara de subred, todos los bits, en la dirección IP original la ponemos a 1, ¿no? Convertimos a decimal y aquí el broadcast, miren, no es tan fácil como el anterior caso, ¿no? Aquí el broadcast es 192.168.1, no 0, 1, 255. Entonces esa sería nuestra dirección de broadcast. Y ahora, para el rango IP de los hosts, calculamos los hosts que están entre la 00 y la 1.255.
entre la 00 y la 1,255. Entonces, vamos a empezar en la 01, 02, 03, 04 y así sucesivamente. Y seguramente va a llegar hasta la 0,255. Y luego de nuevo empieza 192, 168, 1, 0. También ese IP va a pertenecer al rango. La 1, 1, 1, 2 hasta la 1,254. ¿No? Entonces acá hay que tener cuidado con ese análisis, ¿no? Entonces, los IPs que vamos a poder asignar son desde la 01 hasta la 1,255. Bueno, con esos datos nosotros podemos calcular de que tenemos 9 bits para host. Entonces, en total nosotros tenemos 510 IPs para host en este rango de IP, esta dirección y esta máscara originalmente asignada. Ahora, esta es nuestra dirección original y empecemos a subnetear aplicando VLCM, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que considerar esta regla de oro del VLCM. Siempre se tiene que empezar a asignar direccionamiento para la subred que tenga mayor requerimiento de host. Y así sucesivamente en orden de tamaño. Aquí ya está ordenadito. Entonces empecemos por la subred 1, que requiere 200 hosts. En este caso, estos 502 hosts que tenemos en el barra 23, ya son muchos. Bits de host necesarios para esta subred, con 8 bits tendríamos suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 a la 8 menos 2 sería 256 menos 2, 254 hosts, que son casi cabal. Me sobran 54 para los 200, pero es lo más óptimo. ¿Qué máscara es 8 bits? Barra 24, ¿no? Me quedan los 8 bits para host. Entonces, de acá fraccionamos y pasamos a un barra 24. La primera dirección va a coincidir, queda como 0, 0. Y la segunda no sabemos cuál va a ser. Hay un detalle aquí también. Esta barra 24 pudiera decirse de que no tiene octeto especial, porque tiene 3 octetos completos de 1 y tiene un octeto completo de 0. ¿Cómo hacemos en ese caso? En ese caso, para el magic number, ¿no? Esta es la fórmula del magic number. Vamos a considerar como el octeto especial a este. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos acá nosotros un bit que corresponde no a red, sino a subred. Para nosotros este va a ser el octeto especial. Entonces, convertimos a binario, sería 256 menos 255, 1. 1 es el magic number, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a sumar aquí para avanzar de una red a la otra? Lo vamos a sumar al octeto en el que se encuentra el octeto especial. En este caso es el tercero. Entonces, 1 a esta parte, ¿no? Al tercer octeto y nos quedaría la subred 192.168.1.0 con barra 24. Ahora, en este caso tenemos 254 hosts en cada una de estas subredes. Para la subred 1, esta primera subred que tenemos aquí me calza perfecto. Entonces le asignamos a esta subred la subred 1. Pasamos a la siguiente. Ya hemos recorrido a la izquierda porque del barra 23 no lo hemos usado, ¿no? Pasamos a la subred 2, necesitamos 50. Veamos cuántos bits se necesitan. 6 bits. Con 6 bits tenemos 2 a la 6, que es 64, menos 2, tenemos 62 hosts. Y la máscara sería barra, tengo 6 bits de host, tendría que tener 26 de subred, ¿no? Entonces, barra 26. Ahora, de 24 no vamos a pasar a 25, sino pasamos a 26. Entonces, ya no van a ser
dos subredes en las que se va a dividir esta, sino que tengo que dividirla en 4, ¿no? Entonces sacamos de ahí 4 subredes. Todas empiezan con el 192, 168, 1, ¿no? Y el último dígito coincide con el dígito de esta subred, ¿no? La primera subred que vamos a generar coincide con la dirección padre, pudiera decirse, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos los siguientes valores de subredes? Con el magic number, ¿no? Calculamos la máscara del barra 26, en este caso es el último octeto, que me sumaría 192 este binario. 256 menos 192 tenemos 64, el magic number. Entonces sumamos el más 64 y tenemos estas direcciones de subred. Ahora, con 62 host me basta para esta subred 2, en este caso, sí, ¿no? Es lo más eficiente. Entonces, esta primera dirección de subred la asignamos a la subred número 2. Perfecto. ¿Ya? Vamos a la subred 3. También requiere 50 hosts. Entonces aquí tenemos 62. Directamente le asignamos la siguiente subred a la subred 3. ¿Por qué? Porque también necesitamos los 6 bits, 62 hosts y la máscara es barra 26. Entonces, la siguiente subred disponible la asignamos a la subred 3. Y listo. Pasamos ahora a la subred 4. Tenemos 10 hosts que necesitamos. Cada una de estas subredes tiene disponibles 62 hosts. Entonces, por demás, ¿no? Demasiado para estos 10. Calculemos cuántos bits vamos a necesitar para esta subred 4, que son 10 hosts. Y en total necesitaríamos 4 bits. 4 bits que me van a dar lugar a 14 hosts. 2 a la cuarta es 16, menos los 2 IPs de red y de broadcast serían 14 hosts, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de bits más eficiente para los 10 hosts. Entonces, esta subred que me queda acá, que tengo la siguiente, que es 1.128, la fracción, ¿ya? La fracción. Y como estoy pasando de barra 26 a barra 28, de barra 26 a barra 27 se dividiría en 2. A barra 28 en otras 2, que en total tenemos 4, ¿no? Entonces dividimos en 4, calculamos el magic number de la máscara barra 28, que en este caso está en el último octeto, ¿no? Convertimos a binario y es 240. 256 menos 240, 16 el magic number de esta subred. Entonces, el 128 coincide con el primero, ¿no? Más 16 sería 144. Más 16, 160. Más 16, 176. ¿No? Ya está subdividida esta siguiente red que teníamos disponible en otras 4. Entonces, la primera, tenemos 14 hosts, va a ser suficiente para esta subred 4. Pasamos a la siguiente subred, la 5. También requiere 10 hosts. Entonces, directamente tomamos la siguiente, que también me proporciona el espacio disponible para 14 hosts. Asignamos, bueno, también aquí calculamos que se repite lo anterior, 14 hosts con máscara 28, barra 28, entonces directamente le asignamos la siguiente subred disponible. Y por último pasamos a la subred 6, que requiere 10 hosts también, calculando con 4 bits, 14 hosts y máscara barra 28. Entonces ya no hay que dividir más, ¿no? Directamente esta siguiente subred disponible le asignamos a la subred número 6. Entonces, la lógica de este proceso, espero que la estén captando, chicos,
es ir identificando, primero ordenamos nuestras subredes desde la que requiere más hasta la que requiere menos host. Y empezamos a calcular para una, y si son demasiados hosts, pues vamos subdividiendo hasta llegar al tamaño óptimo. Y así sucesivamente procedemos hasta llegar a la última subred. Acá ya hemos concluido con nuestras subredes. Las vamos a colocar aquí arriba y el paso final es elaborar nuestra tablita. Elaboramos la tabla. Los IPs de la red vamos colocando de cada una de las que hemos asignado. 192.168.0.0, 1.0, 1.64, 1.128, 1.144 y la última 1.160. Máscaras. Barra 24 que es .0 en el último octeto. Barra 26, ¿no? 2 bits más. Barra 192. Y barra 28, 2 bits más, que sería 240. Las tres últimas redes son .240. Listo. Ahora, el IP de broadcast con los dos métodos, uno anterior a este, de la siguiente subred, o caso contrario, sumamos el magic number. En el barra 24, el magic number, aquí tenemos 254 hosts, el magic number va a ser 256, ¿no? Ahí ya es algo que lo podemos deducir, 256. Entonces, aquí nosotros tendríamos 0.255, ¿ya? Para el siguiente, 1.64, aquí sería la 1.63, ¿ya? Si sumamos el magic number, que es en este caso también el 64, hay que restarle 1, ¿no? Sería 127. En este caso 143, 159 y el último 160 más el magic number de acá que es 16 sería 176 menos 1, 175. Y el rango de IPs, uno más que el IP de red y uno menos que el IP de broadcast. No en el octeto especial, sino en el último octeto. Aquí sería desde el 0.1 hasta 0.254. Desde el 1.1 hasta el 1.62. 1.65 hasta el 1.126. 1.129 hasta el 1.142. Desde el 1.145 hasta el 1.158. Y finalmente desde el 1.161 hasta el 1.174. Y listo. Ahí concluye nuestro trabajo. Como han podido ver, hay que tener claros, bien definidos, bien claros los conceptos que ya hemos venido repasando hasta aquí. Y ya se nos va a hacer sencillo poder aplicar VLSM. Si yo no sé determinar la cantidad de bits para host y demás, bueno, voy a tener dificultades, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hecho en este capítulo nos conduce a este diseño VLSM para subnetting. Bueno, espero que les haya quedado claro, chicos. Este video es larguito porque ustedes han visto también que el proceso de subneteo con VLSM también es largo y aplica todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, pero espero que con esta explicación les haya quedado claro. Bueno, hasta aquí quedamos en el video, nos vemos en una siguiente oportunidad. Les voy a dejar un par de ejercicios para que puedan practicar VLSM. Nos vemos en el siguiente video. Chao.